Te cuento que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fundada en 1538, se considera heredera de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, que fue creada mediante la bula papal In Apostolatus Culmine el 28 de octubre de 1538. Farmacias Carol presenta Bueno, y estamos alegres hoy porque hoy recibimos a un gran amigo y un excelente profesional de la medicina, como lo es el doctor José Javier Asilis Saiter, quien siempre es nuestro colaborador y siempre está dispuesto a compartir sus conocimientos para que nosotros podamos alertarnos por lo menos de algunas entidades que se nos puedan presentar. Ana Mirta, estamos de lujo hoy. Bueno, yo estoy muy contenta porque cuando vienen doctores que tienen un rostro humano con una alta sensibilidad en todas las áreas de vida, que son docentes también de la medicina, y el que es docente aprende varias veces porque tiene que aprender para enseñar. Y de todas esas preguntas que le hacen, pues tiene que estar atento. Así que eh, gracias, doctor, por su tiempo, por estar aquí. Y el tema de hoy es muy interesante, el de las hernias. Así Así que, es. ¿qué es eso, doctor? Muchas ¿Qué es gracias una a hernia? ambas por la Que hay oportunidad distintos nuevamente de tipos, estar ¿no? con ustedes. Es un momento muy placentero para mí, por cierto. Y para nosotros también. Gracias. Cuéntanos, ¿qué son Bueno, las las etnias? hernias son defectos, o sea, falta en alguna parte del cuerpo, de lo normal, lo que se llama la pared, a través del cual protruye un órgano interno. Cuando hablamos de hernia, inmediatamente pensamos en la que ocurren en la pared abdominal, donde Ujú. principalmente hay tres, que son las de las ingles, las llamadas hernias inguinales, en el ombligo y también por encima del ombligo en el medio, lo que se llama la hernia epigástrica. Esas son hernias que aparecen en sitios de defectos naturales, que predispuestos a que se formen. Pero también hay otro grupo muy importante de hernias, que son aquellas que aparecen luego de una cirugía. Es decir, donde se hizo la apertura, que llamamos incisión, posteriormente aparece una masa que abulta y que se regresa y abulta, que es lo que se llama una hernia incisional. Pero hernia no solamente se limita a la pared abdominal, sino que la puede haber tanto en otras partes del cuerpo, no solamente hacia el exterior, sino también internas. Sí, yo he Ahí es que llega oído el personas problema. que tienen hernia en la columna vertebral también, ¿no? O Sí, discal. sí, eso es un ejemplo de una hernia porque en la columna sucede que entre una vértebra y otra hay un colchón que se llama el disco vertebral. Entonces, Mm. suele aparecer a nivel de la columna lumbar, eh, en la espalda baja, donde a veces se sale un disco. Pero también ese disco se puede salir de su sitio en la columna cervical. Y el peligro de eso es que comprime un nervio y causa dolor. Es decir, Claro. que lo de herniación es una palabra muy amplia. También ocurre hernias, por ejemplo, cuando hay personas que le aumenta mucho la presión dentro de la cabeza, dentro del cráneo, y la masa encefálica se va por un agujero que hay en la base de un hueso, que se llama el occipital, y por ahí puede ocurrir la protrusión del cerebro y causar la muerte. Es decir, que la palabra hernia es muy amplia, aunque yo sé que cuando a una persona le hablan de hernias, piensa inmediatamente las que están en torno a la pared abdominal. Mm. Doctor, ¿cuáles son los síntomas? Los únicos síntomas que presenta es el abultamiento y quizás, porque bien pueden presentarse niños que nacen con hernia. Solamente es el abultamiento, los síntomas que presenta.
Y el dolor, Bueno, quizás. lo que la hace evidente es ese abultamiento. Y es característico en el abultamiento que oscila de tamaño. Es decir, que de repente está un poquito más alto, más pequeño, a veces no ocurre, pero cuando se vacía se siente como si fuera una bolsa de aire, una vejiga de aire que se vacía, que corresponde a una víscera, a un segmento de intestino que le llaman las personas una tripita, que estaba atrapada ahí y se regresa. Pero esa es la manifestación objetiva. Muchas veces ellas, las hernias, comprimen estructuras vecinas. Y de hecho, esos son los síntomas que uno busca para justificar el tener que repararlas. Por ejemplo, el dolor en la Claro. zona. Es decir, relacionado con lo que ella comprime en los alrededores. También a veces el pedazo de intestino puede quedar atrapado fuera y no regresar. Entonces causa los síntomas sobre el intestino y la persona puede sentir dolor abdominal. Y depende de la situación de la hernia, puede haber otro tipo de manifestaciones. Y en el caso de los bebés, cuando nacen con esto, hay que esperar un tiempo prudente, me imagino, para someterlo al tratamiento que es la cirugía, o hay otros tratamientos alternativos. Bueno, en los niños desde que se detecta, como el riesgo de una hernia es que el intestino quede atrapado y luego se tuerza y pueda morirse Ujú. ese intestino que se llama una gangrena. Se usa la expresión una hernia estrangulada. Tan pronto esté en condiciones, debe de operarse. Y estamos hablando hasta durante el primer mes de vida. Eso se debe a Ah, un defecto, que queda un conducto que queda abierto, que debió de cerrarse. Y la cirugía, si no hay una complicación, es relativamente muy sencilla. Tanto así que el niño se recupera inmediatamente y requiere muy pocos analgésicos. Ya, en el caso de un adulto, he escuchado que es sumamente doloroso la hernia inguinal, ¿no? Mira, lo de doloroso no sé. No debería. Ahora existen muchas técnicas para manejar el dolor. Desde antes de comenzar una cirugía ya uno comienza a administrar calmantes, analgésicos, que incluyen incluso infiltrar con anestésicos locales el área donde va a ser la herida. Eso es lo que se llama la analgesia preventiva. El anestesiólogo se encarga de administrar analgesia durante la cirugía, de tal manera que no debería de ser dolorosa en la mayoría de los casos. Bueno, yo digo la hernia en sí, no la cirugía. La cirugía imagino que es la solución. Bueno, las hernias no siempre son molestosas, pero ese es un aviso. Cuando las hernias molestan, hay justificación médica para que sean corregidas. y solamente es por cirugía, o sea, eso no Sí, requiere una hernia se tratamiento. corrige por cirugía solamente. Y ahora que lo mencionas, hay personas que utilizan una serie como de suspensorio o vienen unos dispositivos Hay que... la famosa malla. No, pero eso ya es la reparación, pero usan unos Ah, dispositivos externos que incluso que le dicen pesario, como muchas formas para mantener como la hernia en su sitio. Eso yo no lo veo muy recomendable. Hay personas que se sienten confiadas, pero realmente cuando una hernia molesta, hay que tratar de corregirla quirúrgicamente. Es un defecto, como si fuera una ventana que se sale de su sitio. No hay otra manera que recolocarla. Entonces, las hernias son defectos que el cirujano tiene que corregir. No hay medicamento que sustituya ese tratamiento. doctor, ¿y se puede hacer esa cirugía por la paroscopía Claro o que no? sí, claro que sí. Eh, eh, la, la hernia inguinal, ya que la estamos haciendo por la paroscopía, se hace perfectamente por la paroscopía. A veces es más bien una selección entre el cirujano y el paciente. Hay situaciones muy ventajosas para la laparoscopía, sobre todo en las hernias inguinales. Y esas ventajosas son cuando se tratan de hernias que vienen simultáneamente a ambos lados, que ahí es mejor hacer por la paroscopía porque por cirugía convencional habría que hacer dos heridas, una en cada lado. Y otra forma, otra indicación clara es
cuando una persona ha sido operada de una hernia por adelante, por la vía tradicional, y vuelve y aparece. Entrando por la paroscopía, uno entra en un territorio virgen y la puede entonces corregir. ¿Qué tiempo de recuperación más o menos puede tener una operación de eso? Fíjate, hablando de las hernias inguinales, apenas nada, pocos días, tanto para la cirugía convencional como para la laparoscópica. Lo que sí ahora nosotros utilizamos de una manera rutinaria son mallas. Las mallas son unas láminas muy delgaditas, a veces más finas que el papel, que un papel, y las usamos ya de una manera rutinaria porque uno de los problemas que había antes con las hernias y las reparaciones es que al usar tejidos naturales, con los años ese tejido se desgastaba y volvía a aparecer. No es que haya desaparecido completamente el riesgo de que vuelva a haber una hernia utilizando mallas, pero ese riesgo baja muchísimo. Lo único que el cirujano debe tener mucho cuidado cuando está trabajando con mallas y es de colocarla de tal manera que no esté cerca de ningún nervio, porque eso pudiera causar dolor después de la cirugía. Las mallas se toleran perfectamente. Es muy raro un rechazo de malla, porque a veces ha habido infecciones. Claro, cuando ocurre son tremendos, pero eso es extremadamente raro. Muy bien. Doctor, ¿y pueden salir de nuevo las Sí, hernias sí. después Eh, de operar? Ay, triste. Eso es, no existe el 100% de seguridad de que no vuelva a salir. Ahora. Ese porcentaje que debe de andar idealmente entre 1 a 3%, a veces puede subir a 10, cada 10 personas una, no debería de ser. Depende mucho también de la experiencia del cirujano, porque la cirugía de hernia es muy de saber anatomía, identificar adecuadamente los tejidos, corregir de acuerdo a estructuras muy específicas. Pero sí, no se considera un 100% infalible, ¿no? Siempre puede haber un porcentaje donde puedan volver a aparecer. En el caso de Ah, las hernias discales de columna, ¿cuál es la recuperación? Y si verdaderamente, porque yo he oído que a veces esa hernia no se, o sea, Es, como que las personas no quedan bien o no, es que esa es otra cosa. La hernia discal es diferente a lo que pasa en el abdomen y te voy a explicar por qué. Las personas que sufren de hernias discales, es decir, tienen problema en el disco, que está, que es el colchoncito que está entre las vértebras, que es el que se sale, eso obedece a procesos degenerativos. Es decir, ujú. cuando la llegan a operar, es porque se ha salido parte de ese disco. Y eso es lo que quitan. Pero el disco pudiera en un futuro seguir saliendo. Es muy importante la hernia de disco usar medidas preventivas a base de buena terapia, hábitos de no hacer fuerza, como sentarse, porque existe siempre la amenaza de que vuelva a salir. Y el problema es que cuando sale, muchas veces comprimen nervios y esa es la parte dolorosa. En eso es una situación muy diferente a lo que pasa en el abdomen, por ejemplo. En el abdomen hay una falla de los tejidos por donde sale la hernia. Puede ser, como dije anteriormente, una predisposición natural o ocurrir como consecuencia de una cirugía. Pero en lo otro no, en lo de la espalda es degenerativo. La cirugía no cura. La cirugía y lo que hace en la espalda es que atenúa, corrige el problema inmediato de lo que ha pasado, pero no la causa. Entonces, la persona que sufre de la espalda seguirá sufriendo de la espalda, pero muchas personas se manejan súper bien si siguen unas rutinas de ejercicios, de hábitos, eh, y dependiendo de sus condiciones, también Terapias. medidas muy específicas. Mira, hay una que Doctor, yo y luego de la, ok, te se digo. operó. ¿Qué tiempo de recuperación? No, mira, la Perdón. recuperación es inmediata.
Uno le aconseja a los pacientes, pero mira, las que son del ombligo y aquí encima del ombligo, eso es inmediato. La cirugía la estamos haciendo ambulatoria. Esos pacientes se les instruye de que vuelva a sus actividades normales, incluyendo conducir automóvil, tan pronto ellos se sientan bien. Y eso suele ocurrir en pocos días, sin llegar a la semana. El problema a veces, eso hay que decirlo con toda sinceridad, la recuperación no es la misma para la persona que es su propio jefe a cuando son empleados. El empleado tiende a quejarse más, a pedir más tiempo y todo eso. Pero en general, la recuperación es prácticamente inmediata. Ya a los pocos días, 3, 4 días, el paciente puede estar conduciendo su vehículo. Uno, por precaución, le dice, no hagas trabajos pesados, es decir, levantar objetos que puedan pesar más, como dice uno, que no pese más allá de tus zapatos. Le pide que por lo menos guarde ese tipo de conducta mes y medio, pero por lo demás, su vida es completamente normal. ¿Qué sería bueno para prevenir Ana, una hernia? Mira, realmente prevención propiamente no existe. Desde el punto de vista del paciente, no existe, porque por ejemplo las hernias inguinales, muchas de ellas ocurren por defectos congénitos. Lo que pasa es que esos defectos congénitos en algunas personas pasan desapercibidos toda la vida. Yo diría que tan pronto se detecten lo que puede ser una hernia, vaya y sea evaluado. Ahora, hay factores que predisponen para otro tipo de hernia que es muy importante, que son las que aparecen después de las cirugías, las llamadas hernias incisionales, y son muy frecuentes las cirugías. Comienzan por las mujeres y la gran cantidad de mujeres que han sido, por ejemplo, objeto de cesáreas, cirugías ginecológicas, cirugía de apéndice, etcétera, que por ahí puede salir una hernia. Ahí lo importante es, durante la cirugía, tomar una serie de precauciones a la hora de cerrar esto, evitar las infecciones. Y en el paciente en general, por ejemplo, no ayuda a ese tipo de cirugía cuando las personas tienen mucho sobrepeso. El sobrepeso predispone a que las heridas abdominales puedan luego fallar y causar hernias. Bueno. No estoy de acuerdo. Doctor, ¿y qué tipo de anestesia? Ya que es ambulatorio. No, la anestesia puede ser Dígame. desde local hasta general. Ahora, la anestesia general es una maravilla. Te duermen al paciente cuando quiere el anestesiólogo y te lo despierta cuando quiere y el paciente no queda como con un proceso que tiene, abre los ojos como si nada. Ya lo de anestesia cambió mucho. La anestesia en hernia, por ejemplo, de la pared abdominal puede ir desde local, asistida por el anestesiólogo que puede sedar al paciente, hasta las que se hacen en la espalda o general. Son todas esas opciones para hernias. Ahora, cuando son hernias de heridas que aparecen en heridas anteriores, no, ahí hay que dar una buena anestesia. No se puede hacer con local, porque eso puede conllevar a que haya que entrar en el abdomen y despegar intestino que puede estar adherido al sitio de las hernias. Pero lo de la anestesia no es problema. Doctor, ¿y cuánto tiempo puede durar una hernia sin operar? O sea, ¿se da con frecuencia alguna emergencia en esa operación? Claro, mira, en primer lugar, para la persona que sepa que tiene una hernia, ya no se dice como antes, desde que la detecte, opérate. Ya no se dice eso. Sin embargo, cuando causan molestias, y una molestia puede ser tan simple como hasta una sensación de pellizco donde está, ya se debe de ir donde el médico y evaluar si se programa de una manera electiva. Electiva quiere decir que se busca una fecha conveniencia. Por ejemplo, estamos en abril y tú dices, no, yo voy a entrar en vacaciones porque en junio. Bueno, se espera junio. Ahora, las hernias, muchas de ellas son verdaderas emergencias, porque el intestino queda atrapado y puede gangrenarse, puede morirse. Entonces ya ahí no es de otra, el dolor es tremendo, la situación es tremenda y hay que operarlo no importa la condición que tenga el paciente, porque son cirugías a veces de vida o muerte. Por eso es que la regla debe ser, usted se detectó una hernia, tiene alguna molestia, busca asistencia médica. Se detecta una hernia,
no tiene ninguna molestia, no está de más que vaya y tenga una consulta con un cirujano, que él lo va a educar. Es muy importante la educación del paciente. Y en estos casos, como cualquier otra patología de importancia. Bueno, doctor, Doctor, siempre se ubicación nos y teléfono. quedan comentarios y preguntas, pero el tiempo se nos fue. Bueno, qué bueno. Ubicación, de manera doctor. rápida. Así. Yo estoy, mire, a mí me pueden, como yo trabajo en varios sitios, a mí me pueden localizar mejor por teléfono, ahí, y que es teléfono y WhatsApp al 809-221-1099. Repito, 809-221-1099. Es WhatsApp y teléfono directo. Bueno, muchas gracias, doctora Siri A sus César, órdenes siempre, un por placer. compartir con nosotros todos sus Encantado de conocimientos. verlas y compartir con ustedes No, este ya rato ustedes tan ameno. saben. Ya- Gracias, gracias, doctor. bendiciones y ¿Verdad? buenas tardes. Amén, Vamos a la igual. pausa. Bye bye. Adiós, adiós. Bye bye. Farmacias Carol presentó